Muy buenas tardes, amigos de Ver de Cerca Televisión. En este cuarto y último capítulo de la segunda temporada de Las Calles de la Memoria nos encontramos con un personaje clave de lo que vendría siendo Puerto Varas. En esta oportunidad tenemos a don Edilio Peranchoay, un vecino de más de 50 años que nace, nos cuenta su historia desde lo que vendría siendo la población Montalegre en la actualidad. En calle La Unión presentamos a don Edilio. Mucho gusto. Mucho gusto, igual a usted, ¿cómo está? Bien, muy bien. Excelente. Don Edilio, cuéntenos para todos nuestros amigos que nos siguen también en las redes sociales de Las Calles de la Memoria, ¿por qué partimos aquí? En donde vendría siendo la reparadora de calzado Condorito en la actualidad, en calle La Unión. Claro. ¿Qué nos une a esta calle? Ya, nos une a esta calle que cuando llegué a Puerto Varas con mi madre y yo siendo muy chico, nuestro primer domicilio nos radicamos en este sector, la casa en el sitio fondo, ¿verdad? ¿Qué décadas más o menos estamos hablando? 1944 para adelante. Ah, ya. En ese tiempo esta casa ya existía. Vive la familia Godoy, que es bastante numerosa, y fue una de las pocas casas que había en el momento en aquella época. Entonces nosotros tuvimos la suerte de convivir con esta familia, porque hace tiempo todas las familias que venían y se instalaban en alguna parte se conocían mucho, porque habían, este es otro momento después de contarlo, pero estaba la colonización alemana en ese tiempo y estaban los chilenos, los chilotes que veníamos en aquellos tiempos, ya sea por mano de obra, trabajo de temporada o lo que sea, y algunos se radicaban acá. Eso sucedió con nosotros. Eso sucedió con usted. Eso sucedió con en este caso estamos hablando de su mamá, la que se radicó. Mi mamá, ¿cierto? Sí, porque claro. ¿Cuál era el nombre de su mamá? María Felicinda. Para traerla a la memoria. ¿María? Felicinda. María Felicinda. Excelente. Don Edilio, la dinámica de nuestro programa es caminar por las calles de Puerto Varas, ¿cierto? Así que lo invito a que vayamos hacia el sector actualmente del estadio. Bueno, esta calle Unión, que es la que vamos siguiendo, que llega hasta la pared del estadio, que en ese tiempo era vacío el estadio, todo una muralla grande, pero en los tiempos del alcalde Montalegre, él creó la población que le dio el nombre a la población Montalegre que queda detrás del estadio, en la cual vamos para allá, y ahí se hizo un barrio popular muy amplio, muy grande. Y casi todas las familias se conocían desde hace mucho tiempo, por lo tanto era fácil la convivencia, se hacían muchas cosas interesantes. Y al contrario, la calle a la que vamos a llegar, que es la García Moreno, sí. Lógicamente todo esto no estaba pavimentado, no había prado, no había nada. Los postes eran de madera, ¿cierto? Claro, eran todas unas cosas bastante rústicas, porque eran las poblaciones obreras de aquel tiempo, y que eran parte de antiguos fondos que se vendieron, se fueron adquiriendo para casa, para construcción, entonces fue quedando así. Disculpe, don Edilio, llegando acá ya a lo que vendría siendo la esquina de calle La Unión con García Moreno, ¿no es así? Sí. Estos eran sus barrios de infancia. Sí, estos eran los barrios de infancia. ¿Y cómo podríamos nosotros imaginar, por ejemplo, el estadio era una pampa? Sí, era una pampa, después se mantuvo con mayores condiciones tipo para jugar fútbol. Pero ya se ocupaba como para poder jugar, ¿no? Sí, para poder jugar. Excelente. Se ocupaba bien. Tiene una particularidad porque estamos muy cerca de lo que vendría siendo la línea del tren. Exacto. La línea del tren, de algún modo, colocaba una frontera a Puerto Varas, es decir, al otro lado de la línea del tren, ¿qué había? Solamente fundos, siembras, todo papas y mucho de la agricultura, de lo que tenían en aquellos tiempos todos los campos, eran puros campos de cultivo lo que habían detrás de la línea hacia lo que nosotros podríamos llamar ahora camino a Puerto Montt. A Puerto Montt, claramente. O sea, hasta ahí llegaba nuestro territorio. Ya. Es por eso que adquiere importancia esta calle García Moreno para nosotros, porque eran lugares de campo que podíamos andar, jugar y todo. Cuando ya después pasó el tren, en 1912 para adelante, empezó a correr el tren, nosotros veníamos y
En ese tiempo yo ya había salido de la casa que teníamos al lado y estábamos viviendo con mi madre acá en la población Montealegre. Pero siempre acá en el barrio. Sí. En esta calle, en este pasaje, esta calle. Pasaje 5 le llaman, no Sí, tiene nombre. Pasaje 5. Podríamos impulsar acá algún nombre conocido. Sí, no, sí, mira, si entramos te puedes llevar toda la tarde, así que va a haber para otro. Tendríamos que hacer un volumen 2. Sí, porque está mi hermana allá al fondo. ¿Todavía? Claro, que todavía tiene cualquier cantidad de cosas. Historia también. Pero aquí al fondo de este pasaje, este pasaje, ya pasa la línea de ferrocarril. Claro. Y una de las entretenciones que teníamos nosotros como niños, ese tiempo yo estaba en el colegio ya, Sí. entonces era ir a tirarle piedras al tren frutero que venía del norte, pasando a Puerto Montt. Sí. ¿Y qué pasaba? Que nosotros tirábamos piedras, hacíamos guerra con los que vendían fruta, así que ellos nos tiraban limones, ¿Sí? manzanas, nos tiraban de todas las clases de fruta que llevaban. Entonces, Aprovechando. claro, una gran cosecha Sí, para nosotros. Así que la guerra salía en favor nuestro al final. Entonces esa era una de las entretenciones que era clásica en esos momentos. Y todos se acuerdan que y el tren frutero ya, entonces, a tal hora de la tarde pasa, así que entonces ¿Y se acuerda la hora que pasaba, no? 4 por ahí de la tarde, una cosa, era entre ¿Ya? la 1 y las 4, que pues, son trenes bien, eran despaciosos porque vendían Claro. su mercadería en la En la estación, repartían en Puerto Barrio Y luego después se iban continuaba a Claro, Puerto no Montt. tenían apuro, así que iban despacio. Mira. Por eso que los carros fruteros venían despacio y se podía hacer ese tipo de cosas. Oiga, Pero don así- Edilio, recordando un poco las sensaciones de la década del 50, ¿cierto? Y antes del 60, cuando ustedes esperaban el tren, la tierra se movía, ¿no? ¿Se sentía el movimiento del ferrocarril? hasta la fecha, porque todos esos terrenos son rellenos. Ya. Son rellenos y además eso sirvió por mucho tiempo para los sembradíos que tenían los agricultores ahí. Entonces siempre la tierra estaba moviéndose, no era una cosa tan... O sea, pasaba el tren y ustedes sentían la intensidad del tren, porque hoy en día nosotros, ¿cierto? O el puertobarino actual no se logra imaginar el ruido, Claro. el ruido de, no sé, ya sea del pito del tren ni nada por el estilo, ¿no? Claro, no, en este momento no. Ahora, esta línea del tren era circunvalación, por lo tanto, como digo, hacia atrás no había mayores construcciones ni nada de eso. Pero bueno, el tiempo siempre va avanzando y entre las cosas que van, esta población Montealegre tiene 4 o 5 pasajes en las cuales se adjudicaron los terrenos pronto y se creó las casas. Así que ¿De qué habían- año estamos hablando aproximadamente? Porque usted nos comentaba fuera de cámara que cuando iniciamos nuestro recorrido había muy pocas casas en la Sí. calle Unión, por ejemplo, Sí, lo que sí. ya vendría siendo muy cercano a San Francisco. Claro. Entonces había muy pocas casas, 1, 2 o 3 Sí, casas, sí, más no. más. ¿En qué momento usted cree que podemos decir que ya este sector de Puerto Vara, el sector alto, comenzó a tener mayor cantidad de población? Esto parte ya por lo menos en 1900, hace un poco antes de 1950, ya empieza a llenarse porque empieza a venir mucha gente de Chiloé y algunos también del norte a radicarse acá. Entonces hubo mucha gente, muchas familias que se quedaron. Así que los lugares para hacer las casas y todo ya tampoco no eran suficientemente abastos. Entonces había que hacer, por eso que nacieron las poblaciones. Y después se fueron haciendo casas con un poco más de entretenimiento. Por este lado teníamos lugares como estos, por ejemplo, que son la cancha. Aquí se puede ver el pasto y la tierra como se fue achatando, si se quiere, porque eran terrenos bien... Como Gualbe, sí, muchas sí, pozas sí, se conformaban. mucho. Entonces eso, Esto todos siempre- estos sectores Y quedaban... todos estos sectores eran los espacios de entretención de ustedes. Claro, Y sin lugar a eso. duda el ferrocarril se llevaba todas las miradas, ¿no? Claro. Entonces aquí teníamos, este espacio estaba vacío donde jugábamos. Después viene con el tiempo la creación de la Junta de Vecinos, Verbo Divino número 7. Así sí, hasta el día de hoy se llama así, ¿o no? Sí, hasta el día de hoy se llama. Nosotros yo la creé, esa junta. No, junta- o sea, usted es miembro fundador de esa fundador junta de de esa vecinos. junta, sí, cuando vivíamos aquí. Entonces me tocó compartir con el resto de los vecinos y hicimos grandes obras. Digo grandes, pero ahora parecen chiquititos. Estos terrenos, que eran lugares de jugar esto, bueno, hicimos las gestiones para que se instalaran todas estas estructuras que hay. Ya. Después con el tiempo se fueron haciendo.
La Junta de Vecinos está un poco más Está allá, ¿no? por ahí. También se hizo la gestión de que tuviéramos una junta de vecinos y la sede y todo eso se vino haciendo después. Entonces esto fue creciendo a medida que la gente llegaba y a medida que la junta de vecinos tenía gente que trabajaba en ese tiempo mancomunado para hacer las cosas. Ya. Porque afortunadamente todos nos conocíamos, así que nuestra junta de vecinos era muy unida. Hacíamos algo, recuerdo que para la Navidad en este sector hacíamos grandes fiestas con los niños. ¿Y para el 18? ¿Cómo era el 18 de septiembre acá? El 18 de septiembre las ramadas se hacían desde el Pasaje 5 hacia San Francisco, lo que es la pared sur del estadio. Ahí se hacían todas las ramadas. Ya. Entonces, claro, en las ramadas antiguas, no había ninguna cosa moderna como la de ahora. Entonces, ¿Con orquesta tal vez? ¿Alguna orquesta, algún grupo? Sí, grupos autóctonos de personas que estaban ahí, y pasaban bien 17, 18, 19. Claro, habían discos mexicanos, porque aquí se llamaba completamente lo mexicano. Claramente, bueno, sí. La cumbia todavía no, pero Las rancheras en el sur eran, tienen que estar presentes. Bueno, eso más, sé que las fiestas eran recontra entretenidas. Y nosotros como cabros chicos jugando con los volantines y con todo lo que hay en ese tiempo. Claro. Pero, el trompo, ¿cierto? El trompo, todos los juguetes antiguos. El emboque, cosas que nuestros niños casi ni conocen. Ya en ese tiempo nosotros hacíamos campeonatos, de emboque, campeonatos, todo este tipo de cosas. La rayuela, con sus moneditas, una serie de cosas que nos entretenían. Pasábamos bien. Dígame, don Edilio, y en base a esto estamos hablando todavía de un periodo previo a lo que vendría siendo el gran terremoto del 60. Exacto. ¿Usted cuántos años tenía cuando ocurrió el terremoto del 60? Mira, yo estaba... ¿Usted estaba en el colegio? No me acuerdo, no, yo estaba en Santiago. Ah, estaba en Santiago. Porque mi vida ha tenido en Puerto Varas tiempo de estadía y tiempo que estuve fuera. De reencuentro. En el 57 ¿Sí? Yo me fui a Santiago a estudiar. Después seguí estudio en Buenos Aires. ¿Ya? Y estaba en Buenos Aires cuando en el año 60 fue el terremoto. En mayo. Por lo tanto, yo ¿Cómo no pude fue estar... esa desesperación, don Edilio, de saber que toda su familia estaba acá y de pronto, tal vez con los días, Sí. se entera, porque no había internet ni nada por el estilo, ni siquiera teléfono, se entera de que en el sur de Chile había ocurrido un gigantesco sismo? ¿Cómo fue eso? Yo estaba me acuerdo, en Buenos Aires estábamos recibiendo las clases cuando alguien llegó con la noticia de que se decía por radio que el sur de Chile, desde Valdivia al sur, había desaparecido por el gran terremoto. Había desaparecido. Sí, literalmente desapareció todo completo. Esa fue la primera noticia que me llegó. ¿Cuál fue su reacción? ¿Usted tenía la posibilidad de venir, pudo venir o tuvo que esperar simplemente? No, la reacción fue cuanto antes venir, Ya. pero no se pudo por la sencilla razón de que no había locomoción, porque estaba todo paralizado. Entonces me dijeron no saca nada de ir porque de todas maneras no va a llegar a tu casa. Así que espérate un poco más adelante, cuando puedas ir y viajar, Claro. se puede hacer. Así fue. ¿Y cuánto tiempo después usted pudo regresar acá? Casi a fin de año. Ya, ¿y cuál fue el panorama que logró ver? Porque yo creo que todavía las calles estaban destruidas, probablemente algunas casas estarían en el suelo. ¿Cómo fue ese panorama? ¿Lo Sí. recuerda? Muy poco quedaba ya del terremoto, porque no sé cómo nuestra gente, como por arte de magia, se recuperó pronto y los desechos también, todo lo que cayó se construyó. Así que en pocos meses las cosas se fueron funcionando bien. Así que quedaba de recuerdo poco. Fotografías sí, cuando uno las ve son fotografías. Y ahí de como ciudades, que ya ¿no? viene en la memoria. Claro. Vamos a nuestros televidentes, les vamos a mostrar algunas fotografías de lo que fue Puerto Vara para el terremoto de 60. Sí, hubieron cosas muy importantes ahí. Entonces, pero como digo, en fotografía se ve mucho más claro cómo fue el panorama. Uno que viene de afuera y que no lo vivió es muy difícil que se dé cuenta inmediatamente de todo esto. Claro. No es
Esta es la línea del tren. Claro, eso mismo le iba a comentar porque hemos llegado justo a la parte donde como nos rodea ya la línea del tren. Exacto. Y de algún modo nos cerca a Puerto Varas, que Puerto Varas ya ha crecido bastante más allá de la frontera, pero que en su época esto ya era un extremo, ¿no? Un extremo de la ciudad. Lo único que iba quedando era el cementerio que estaba arriba, por lo cual se podía cruzar, ¿no? No, de abajo viene después el camino, un trayecto que se hacía a tierra para allá. Pero aquí lo interesante es que no había nada de estas casas, por supuesto. Había unos fundos, arboledas con muchos árboles. Todo esto era una arboleda y esta calle era solo un caminito angosto. Una senda que se iba hacia la calle San Ignacio. Entonces por aquí había muchos frutales, muchas cosas. Cuando veníamos nosotros de la Monte Alegre al colegio, no hallábamos nada mejor que subir los alambrecitos y sacar unas manzanas. Por ahí de repente nos agarraban. Excelente. Oiga, don Edilio, para posteriormente dejar invitados a nuestros televidentes a lo que vendría siendo la segunda parte de esta entrevista, nos vamos a dirigir un poco más hacia el norte de la ciudad, hacia San Ignacio, ¿cierto? Donde vendría estando el antiguo colegio Vicente Pérez Rosales, para que también nos cuente una historia de aquello. Claro. Así que dejamos a nuestros televidentes invitados para que de vuelta de comerciales continuemos con don Edilio Peranchoay. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, muy buenas tardes amigos, estamos en la segunda etapa de lo que vendría siendo Las Calles de la Memoria, el capítulo número 4, último capítulo de esta segunda temporada, y nos acompaña, como le habíamos comentado, don Edilio Peranchoay, que en esta oportunidad estamos en un lugar bastante particular porque no necesariamente se darán cuenta ustedes estamos en una calle, sino que estamos en la línea férrea que aún nos acompaña, que por suerte todavía no es levantada acá en el sur de Chile, como le pasó al ramal, por ejemplo, de los Muermos, Fresia y todo lo demás, que ya no tenemos registro de aquello. Pero don Edilio, mientras caminamos acá por lo que vendría siendo la línea férrea, retomando la idea del ferrocarril, ¿cómo era esa relación constante de vida entre el ferrocarril y ustedes? Ustedes como niños, después ustedes como adolescentes. ¿Cuál es esa relación casi de amistad que podría haber existido con el ferrocarril? Sí, de hecho el ferrocarril ha sido siempre un hito muy importante para Puerto Varas y sobre todo para nosotros que vivíamos cerca de la línea. Entonces nos enterábamos de todo lo que pasaba cerca de donde vivíamos, así como los accidentes ferroviarios, de los cuales también participé en uno rescatando a una persona. ¿Y dónde ocurre? ¿Acá en Puerto Varas? Sí, un poco más arriba. ¿Sí? Claro, lo llevábamos precisamente al hospital. En ese tiempo las ambulancias nos corrían muy rápido, nos llevamos, así que lo llevamos en una camioneta. Bueno, pudimos salvarle la vida a la persona y afortunadamente. Pero ese es un caso bastante impactante. Sí, impactante.
Y después lo otro es que cada vez que pasaba el tren, los que podíamos salir a mirar el tren para ver si conocíamos a alguien de los que viajaban en el tren. Ah, ya, muy bien. Porque la copucha era tal que todos queríamos enterarnos quiénes iban y quiénes viajaban. Quienes llegaban también, ¿no? Claro, y quienes quedaban. Entonces, para saber qué es lo que pasaba con el tren. Era siempre un panorama. Y más en estos lugares donde vamos ahora, el camino hacia toda la parte orilla del tren era con mucha vegetación. Entonces le daba otro matiz a la pasada del tren. Habían solo lugares, lamparones donde uno podía ver los vagones pasar. Ah, claro. Porque lo demás era todo muchos matorrales. Muchos matorrales, ¿no? Claro. Oiga, don Edilio, ya que nos encontramos aquí en plena línea férrea, junto con, en algún momento algunos vecinos nos comentaban que colocaban moneditas en la línea para que la aplastara el tren. ¿Ustedes se relacionaban de alguna forma con algún juego con el tren, como nos comentaba, con el tema de las piedras? ¿Tenían algún juego particular o no? Exacto. Cuando pasaba el tren frutero, que era el tren que pasaba más lento que lo normal, ¿ya? Entonces nosotros traíamos clavos, y los clavos más grandes que encontrábamos, ¿ya? Y los poníamos, que con eso hacíamos las espadas. Porque al pasar después del tren recogíamos el clavo ya no como clavo, sino que plano igual que si fuera una espada. Sí, tenemos acá un momento, ¿cierto, don Edilio? Porque el asunto es que ustedes desde pequeñito colocaban los clavos acá. Claro. Bueno, y ustedes calculaban, escuchaban el tren, ¿cómo era el asunto? Sí, porque desde este sector donde estamos nosotros hacia la estación, siempre el pito del tren o el ruido del tren era característico. No había el bullicio que existe hoy día. Era más tranquilo, entonces la gente que estaba no pendiente del tren, pero sí que sabía que iba a pasar el tren, siempre se escuchaba, y el pito del tren y los movimientos de la maquinaria, y todo eso. Que era la máquina de vapor, que era bastante bulliciosa. Después con el diésel ya fue un poco más tranquilo. Más tranquilo. Se pierde esa magia. Claro, pero ustedes estaban alerta, donde en la casa, en el colegio, ¿cierto? Y ya tenían los clavos puestos, listos. Claro, ¿Y cuál era la idea de colocar un clavo en la línea? Era simplemente un juego más que después intercambiábamos, hacíamos. Me imagino yo pasaba el tren y quedaba plano. Claro, quedaba plano. Quedaba plano. Las monedas y todo. Hubiese sido muy interesante tener uno de esos ahora, porque ¿cuándo van a imaginarse que los niños, de por sí hoy en día no van a permitir que los niños estén cerca de la línea, ¿cierto? De partida. No, para nada. Bueno, nosotros también un poco a las escondidas, pues si nos pillaban. La mamá ahí estaba presente. Claro, ahí teníamos que estar afrontando la situación. Oiga, don Edilio, para ya abandonar un poco el tema del ferrocarril, sería importante dirigirnos a lo que vendría siendo la escuela Vicente Pérez Rosales, que hoy en día ya no existe, pero que tuvo su rol dentro de Puerto Vara y lo que actualmente es el barrio patrimonial. Así que invitamos a nuestros televidentes a que nos esperen un momento. Nos posicionamos a la afuera de lo que vendría siendo la escuela y le mostramos la sorpresa de lo que vendría siendo su antiguo lugar de donde se educó. ¿Le parece? Sí, excelente. Cómo no. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl.
Bien amigos, nos encontramos en otro sector de Puerto Varas, pero muy cerca de donde estábamos en los orígenes con don Edilio Peranchoy, en lo que vendría siendo ya bien cercano a sus lugares de estudio, ¿cierto? Tenemos acá, bueno, un colegio emblemático de 1916, que usted nos comentaba que claramente este edificio no es el original. No, porque teníamos, estaba entre la iglesia y el que está ahora, estaba el antiguo colegio Germania. A eso se debe la celebración que hay hoy día y todo lo demás. Los 100 años, ¿no? Los 100 años. Que partió en el centro todo esto, ¿cierto? Claro, como para dar un antecedente histórico, sí, ¿no? Partieron ahí donde está el Licarayén antes. Claro. O sea, donde está el Licarayén ahora. Y entonces estaba en ese tiempo el colegio Germania era eso. Y en el colegio Germania nosotros veníamos, eran estos lugares que habíamos dicho antes, que era el lugar donde nosotros convivíamos con toda la familia que estaba en ese tiempo. Acá también había muy pocas casas, estaban una que otra casa nada más. Y de aquí nosotros íbamos... ¿Cuál era su recorrido? Porque nosotros, para ubicar un poco en el espacio, estábamos en calle San Ignacio ahora, ¿cierto? Que esta se une directamente da la vuelta y se une con lo que vendría siendo García Moreno, donde estábamos en nuestro inicio. Exacto. ¿Este era su recorrido para la escuela? García Moreno, ¿ya? La vuelta que vimos en la línea férrea y tomar San Ignacio, que es esta. Este es el recorrido. Entonces comencemos su recorrido de infancia de la década del 50 probablemente. Antes incluso. Sí. ¿Ya? Porque estuve unos años en el grupo escolar, un año creo que estuve, pero después me cambiaron acá a la escuela Vicente. Y eso es interesante, don Edilio, porque hoy en día la escuela Vicente Pérez Rosales no existe. No, como escuela, queda el edificio que lo vamos a conocer. Pero como escuela, la escuela desaparece. ¿Y cómo usted conoce la historia y cómo surge esta escuela? Lo especial de esta escuela fue que nos preparaban, no tan solo en la lectura, escritura, matemática, en los ramos comunes, ¿ya? Sino que también se agregaba algunos ramos técnicos que hoy día le llaman, como nosotros pudimos aprender zapatería, por ejemplo. Todo un curso, el mayor cantidad, aprendía zapatería. Y yo ahí hice mi primer par de zapatos. ¿Sí? En esta escuela. Porque aprendimos mucho a hacer la zapatería. Y este niño también ayudó, a pesar de que era incapacitado, porque él no escribe ni no escucha, es medio sordo también. Ya. Entonces él aprendió acá, pero también tenían otros ramos. Había andar fotografía, por ejemplo, aprendíamos a escribir a máquina. Ah, muy bien. Pero el mayor porcentaje de alumnos estaba en los talleres de carpintería que eran para hacer los juguetes. Nosotros hacíamos juguetes. ¿Y a usted le tocó hacer algunos juguetes, no? Claro, yo dirigía el taller. Muy bien. Hay que recordar que en un principio los hijos de alemanes tenían el colegio Germania. Exacto. O el colegio alemán, ¿cierto? Exacto. Y acá también recordaron nuestros televidentes, estaba el Vicente Pérez Rosales, y para las niñas la escuela Paulina, que se encontraba un poco más en calle Purísima, ¿no? Muy cerca. Purísima, que ese estaba controlado por las monjetitas de la Inmaculada Concepción. Excelente, muy bien. Entonces nosotros teníamos aquí a las 8 de la mañana, nos preguntaba la profesora, la señora Guillermina, ya de avanzada edad, quiénes habían... ¿Cómo se llamaba Guillermina? Guillermina, pero el apellido no me acuerdo porque era extranjera. Entonces, ¿quién nos dejó desayunar hoy? Y nosotros, no, todos dejamos desayunar, o por lo menos comer un pan. Y el que no desayunaba, casi siempre era yo. Porque me gustaba, porque ella decía, bueno, un buen desayuno. Pasa a mi casa a tomar desayuno. Su casa era la que estaba por aquí. Donde está hoy en día la librería. Exacto. Un poco más, era grande, esta chico era grande. Pasa a mi casa y te dan el desayuno. Entonces, claro, a mí me gustaba el pan y todas esas cosas que éramos, así que siempre yo era el primero que no. Excelente. Entonces, a las 12 era el almuerzo, y el día llegaban las clases, y en la tarde también teníamos clases, venían los talleres, venían todos, o sea que estábamos ocupados hasta las 4 o 5 de la tarde. De las 5 de la tarde cada uno para su casa, y ya llegábamos tarde, porque algunos llegaban hasta por Chico. Don Edilio, finalizando con lo que vendría siendo la calle San Ignacio con Verbo Divino, en el lugar donde usted estudió, la escuela Vicente Pérez Rosales, debo decirle que se nos acaba el tiempo para este programa, tal vez quedaron muchas historias afuera, el Cerro Calvario, pero desde el corazón de la zona típica, de la actual zona típica de Puerto Varas, vamos a tener que
que decir adiós. Bueno, en todo caso, para mí es un agrado poder hablar un poco de lo que ha sido esto antiguamente en mis tiempos, porque sin pensarlo antes, ahora estamos trabajando en la parte patrimonial, y estos son barrios patrimoniales que hay que despertarlo, y nosotros tenemos que despertar la curiosidad y el amor de la gente mayor de nuestras calles que estamos viendo, para que recuperemos el patrimonio que tenemos. Y frente a eso hay muchas cosas, porque la historia sigue, y cada paso que uno fue dando en su tiempo estaba lleno, no solo de anécdotas, sino que también de mucho que aprender, de muchas cosas que no se podían descuidar. Pues por eso es que me parece sumamente importante, y gracias a ustedes, que puedan darle un poco la oportunidad a la gente mayor de que vaya reconociendo un poco lo que puede ser patrimonio para ellos, y que vayamos conociendo Puerto Varas como tiene que ser. Excelente. Desde atrás para adelante. Porque con un pie atrás y otro pie adelante, ¿cierto? Porque tenemos que seguir avanzando, pero siempre guardando nuestras raíces. Don Edilio y estimados amigos, nos despedimos en que vendría siendo nuestro cuarto y último capítulo de Las Calles de la Memoria. Agradecido por su sintonía, agradecido por sus comentarios. Creemos que humildemente estamos aportando con el patrimonio y la historia de Puerto Varas de distintos sectores. Hemos estado también en Puerto Montt, así que muchas gracias, y esperemos que próximamente tengamos una tercera temporada de Las Calles de la Memoria. Hasta pronto. Don Edilio, muchas gracias. Gracias a ustedes.